Seguimos con las proposiciones incluidas. Y en este caso lo que vamos a hacer es una clasificación de las proposiciones incluidas. Vamos a hacer una clasificación que pueda servirnos para poder hacer el análisis gramatical y poder relacionar los conceptos que necesitamos en la descripción de una oración, en ese tipo de descripción que intentamos hacer a través del análisis, relacionando las proposiciones incluidas con los sintagmas y con las funciones sintácticas que se cumplen en el interior de la oración. Antes que nada, deberíamos aclarar que existen distintas posibilidades. Si nosotros recorremos la bibliografía gramatical, la amplia bibliografía gramatical de la que se dispone, nos encontramos con distintos tipos de clasificaciones de las proposiciones incluidas. Nosotros vamos a comenzar por la clasificación de proposiciones incluidas, que es la más sencilla, la que nos puede resultar más productiva para los objetivos del análisis gramatical. A pesar de que más adelante vamos a ver otras posibilidades de clasificación de las proposiciones incluidas. ¿Cuál es la clasificación de proposiciones incluidas que vamos a utilizar? Es la que relaciona a las proposiciones incluidas para poder determinar de qué tipo de proposición incluida se trata, las relaciona con clases de palabras, con categorías léxicas. Es decir, que las relaciona con los tipos de sintagmas cuyas funciones, las proposiciones incluidas, contribuyen a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertos sintagmas son los esperables para que cumplan una cierta función sintáctica. Tengan en cuenta, el sujeto de la oración tiene que ser siempre un sintagma nominal. Ahí tenemos una relación entre una función sintáctica y un tipo de sintagma. Entonces, ¿qué sucede? Si en el lugar de sujeto de la oración, en lugar de un sintagma nominal, que es lo que esperaríamos como forma de desarrollar, de manifestar el sujeto de la oración, en lugar de un sintagma nominal encontramos una proposición incluida, entonces ahí nos damos cuenta de que podemos identificar a esa proposición incluida como una proposición incluida sustantiva. ¿Por qué? Porque cumple una función que le corresponde al sintagma nominal, aquel conjunto de palabras que reconocemos porque su núcleo es un sustantivo y que sirve para construir en palabras, para construir en lenguaje, las entidades de las que podemos hablar. Entonces, tomando en cuenta que vamos a hacer una clasificación sencilla de las proposiciones incluidas, que las relacione con los tipos de sintagmas a los que pueden sustituir en el cumplimiento de ciertas funciones sintácticas, eso nos permite adelantar que vamos a clasificar las proposiciones incluidas en tres clases. Proposiciones incluidas sustantivas, que cumplen la función en la que esperamos sintagmas nominales, proposiciones incluidas adjetivas, que cumplen funciones sintácticas en las que se espera normalmente la aparición de un adjetivo o de un sintagma adjetivo, y proposiciones incluidas adverbiales. Entonces nos vamos a encontrar con proposiciones incluidas sustantivas, adjetivas o adverbiales en esta relación entre proposiciones incluidas, categorías léxicas y tipos de sintagmas. Vamos a ir así a la ficha que les tenemos preparada como pizarrón para ver cómo se da esta organización de las proposiciones incluidas en un intento de clasificación que sea sencillo y que las relacione con clases de palabras y tipos de sintagmas. Veamos entonces nuestro pizarrón virtual. Las proposiciones incluidas pueden clasificarse así en proposiciones incluidas adjetivas, o aquello que reconocemos con la sigla PIA, proposiciones incluidas sustantivas, o lo que reconocemos con la sigla PIS, y proposiciones incluidas adverbiales, lo que reconocemos con la sigla PIAD. Acá agregamos un poquito más para formar la sigla. Sobre todo esta sigla no es una sigla que se utilice en la vida diaria, tengan en cuenta, sino una sigla que nos sirva a nosotros para poder colocar fácilmente reconociendo los elementos que aparecen en el análisis gramatical.
Entonces, tenemos proposiciones incluidas adjetivas, sustantivas y adverbiales. Las proposiciones incluidas adjetivas son las que aparecen en ciertos lugares sintácticos en los que esperamos que aparezca un adjetivo. ¿Qué quiere decir? Que cumplen la función que le corresponde al adjetivo. Y la función que le corresponde al adjetivo prioritariamente, podríamos decir incluso que el adjetivo tiene una función que es privativa, que es exclusiva del adjetivo, que es la que le da razón de ser al adjetivo, que es la de modificar al sustantivo. Entonces, acá tenemos una clave importantísima. Si nosotros hemos encontrado que una proposición incluida modifica toda ella a un sustantivo, se está comportando como un adjetivo, como lo haría un adjetivo, es decir, como lo haría un sintagma adjetivo. Esa es la proposición incluida adjetiva. Veamos este ejemplo que dice: los navegantes que provenían de Oriente visitaban frecuentemente esos mares. Esta oración está organizada en torno a la situación que presenta el verbo visitar. Si nosotros vamos a la grilla del verbo visitar, nos encontramos con que el verbo visitar necesita argumentos como quién visita y el objeto visitado. Si ese objeto visitado es una cosa, entonces es qué visita. Por ejemplo, visita el museo. Pero si el objeto visitado es una persona, va a ser el argumento o la pregunta a partir de la cual lo puedo obtener, va a ser a quién lo o a quién la visitaban. Ya sea que el objeto visitado sea qué visitaban, o ya sea que sea una persona el objeto visitado y sea a quien lo visitaban o a quien la visitaban, cualquiera de esas dos manifestaciones va a ser el complemento objeto directo de la oración. Entonces, en esta oración necesitamos un sintagma nominal, un sujeto que se presente como la entidad que protagoniza la situación de visitar. ¿Quiénes visitaban? El sujeto de la oración, los navegantes que provenían de Oriente, que visitaban esos mares. Los navegantes que provenían de Oriente es el sintagma nominal, el resto de la oración es el sintagma verbal. En el sintagma verbal encontramos el complemento objeto directo o complemento directo, directamente, que representa el objeto visitado, y hay un adjunto, una información adicional, que en este caso es de tiempo y que es frecuentemente. Pero vamos a ver lo que sucede en el caso del sintagma nominal. En el sintagma nominal, los navegantes que provenían de Oriente, tenemos una estructura formada por el especificador los, un determinativo, en este caso un artículo, y todo el resto núcleo prima o lo especificado por el especificador. Dentro del núcleo prima nos encontramos con el sustantivo núcleo, que es navegantes, y luego lo que aparece es la proposición incluida, que es que provenían de Oriente. Que provenían de Oriente. ¿A quién se refiere que provenían de Oriente? A los navegantes. Entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que toda esta proposición incluida lo que está haciendo es modificar a un sustantivo núcleo. Si la proposición incluida modifica a un sustantivo, quiere decir que se está comportando como un adjetivo. Entonces cumple la función del adjetivo. ¿Cuál es la función del adjetivo? Sintagma adjetivo de un sustantivo núcleo. Sintagma adjetivo, en este caso, especificativo, porque no está separado por comas del sustantivo núcleo. Solo que en la función de sintagma adjetivo especificativo no aparece un adjetivo, no aparece un verdadero sintagma adjetivo, sino que se trata de una función que está cumplida por una proposición incluida, que por esta razón, por el hecho de modificar a un sustantivo, es decir, por cumplir la función que le corresponde al adjetivo, es una proposición incluida adjetiva. Entonces, fíjense que toda proposición incluida adjetiva cumple la función del adjetivo. La función del adjetivo es la de sintagma adjetivo, especificativo o explicativo, depende del caso en que nos encontremos. Y esa función
en definitiva, tiene que ver con modificar a un sustantivo núcleo. O sea que, para que yo pueda estar seguro de que estoy frente a una proposición incluida adjetiva, tengo que corroborar que tenga un sustantivo antecedente. Es decir, que antes de la proposición incluida haya aparecido un sustantivo al que esa proposición incluida modifica como lo haría un adjetivo. Entonces, siempre tiene un antecedente sustantivo. Ese antecedente sustantivo es el núcleo sustantivo al que modifica. Y esto es lo que dice esta aclaración inicial que les hemos colocado aquí adelante. Llevan siempre un antecedente sustantivo al que sustituye internamente el subordinante, que es considerado en el interior de la incluida un relacionante. Esto nosotros lo vamos a desarrollar más adelante para poder explicar mejor cómo funciona la proposición incluida cuando la analizamos por dentro. Pero para adelantar ese desarrollo que va a venir más adelante, cuando podamos explicar cómo están organizados los elementos sintácticos en el interior de la proposición incluida, ya podemos adelantar esto, que si yo me detengo en solamente la proposición incluida adjetiva que provenían de Oriente, veo que provenían de Oriente, esta proposición incluida está organizada en torno al verbo incluido, al verbo interno, que es provenían. Y el protagonista de la situación de provenir, quienes provenían, son los navegantes. O sea que cuando nosotros hagamos el análisis interno de la proposición incluida, descubriremos que lo que en principio es el subordinante que abre la proposición incluida, cuando yo analizo la proposición incluida por dentro, me doy cuenta de que cumple una función sintáctica y que va a cumplir una función sintáctica reemplazando internamente, como lo hace un pronombre normalmente, reemplazando internamente al sustantivo antecedente. O sea que en esta estructura que provenía de Oriente, yo entiendo que este que está sustituyendo a navegantes. Entonces, para poder comprender esta proposición incluida, así como está que provenían de Oriente, tengo que darme cuenta de que este elemento, que era un subordinante en la oración principal, ahora ya no es simplemente un subordinante, es lo que vamos a llamar más adelante un relacionante, porque cumple una función de pronombre y reemplaza a un sustantivo. Reemplaza al sustantivo navegantes a tal punto que para comprender esa situación articulada en la incluida que provenían de Oriente, tengo que darme cuenta de que esto sustituye a navegantes provenían de Oriente. Y acá, por supuesto, se ha formado una oración prototípica con sintagma nominal y sintagma verbal y compleja porque tiene proposición incluida. Y como ya lo dijimos hace un ratito, la única función sintáctica que puede cumplir una proposición incluida adjetiva es la de sintagma adjetivo, porque se comporta como el adjetivo, cumple la función del adjetivo, que es modificar al sustantivo, que ahora sabemos que ese sustantivo al que modifica es el que se considera el sustantivo antecedente. Y ese sintagma adjetivo en todo caso podrá ser especificativo si no está entre comas o explicativo si es que aparece entre comas. Así entonces tenemos completada la primera columna, que es la que nos ha permitido describir las proposiciones incluidas adjetivas, que ahora las sabemos reconocer porque siempre que encontremos una proposición incluida que modifica a un sustantivo antecedente, bueno, es una proposición incluida adjetiva. Vamos a la segunda columna, que es la de la proposición incluida sustantiva, la PIS. Una proposición incluida sustantiva alude a entidades como lo hace el sustantivo y ocupa el lugar de un sintagma nominal. Entonces, nosotros tenemos que recordar, tenemos que retomar, a partir de lo que sabemos de clases de palabras, aquella cuestión medular de ciertas clases de palabras. El adjetivo da una propiedad con respecto a un sustantivo. Eso
eh, hemos visto aquí cómo se volvió a cumplir en el caso de una proposición incluida. El sustantivo menciona entidades del mundo de las que podemos hablar. Y esas entidades aparecen desarrolladas por sintagmas nominales. De la misma manera que ciertos pronombres pueden sustituir a todo un sintagma nominal, porque por ejemplo, piensen que nosotros podríamos decir, el espectáculo comenzó, y podemos sustituir el espectáculo por eso comenzó. El pronombre eso sustituye al sintagma nominal el espectáculo. También puedo decir Miguel de Cervantes escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes puede ser sustituido por el pronombre él. También puedo decir Alfonsina Storni escribía poesía. Alfonsina Storni puede ser sustituida por el pronombre ella. Y así sucesivamente. Fíjense que estos pronombres como eso, él, ella, ellos o ellas, estos pronombres pueden sustituir a sintagmas nominales. ¿Por qué nos ponemos a hablar de pronombres acá cuando estamos haciendo la introducción a las proposiciones incluidas sustantivas? Porque una proposición incluida sustantiva hace algo similar a lo que hace el pronombre. Es decir, sustituye a todo un sintagma nominal. Para que podamos entender cómo sucede esto y cómo esta relación con el pronombre nos puede permitir darnos cuenta fácilmente de si estamos o no frente a una proposición incluida sustantiva, vamos a poder aprovechar estos pronombres que decíamos están emparentados con el tipo de operación que hacen las proposiciones incluidas sustantivas, para poder darnos cuenta de que si nosotros a una proposición incluida que hemos encontrado la podemos sustituir por alguno de estos pronombres como eso, él, ella, ellos o ellas, entonces esa proposición incluida es sustantiva porque está sustituyendo un sintagma nominal, independientemente de cuál sea la función sintáctica que esté cumpliendo en nombre de ese sintagma nominal. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de prueba que les estamos proponiendo? Que saquemos la proposición incluida de la que sospechamos que puede ser una proposición incluida sustantiva, una PIS, que la saquemos y probemos colocar en su lugar a uno de estos pronombres. Si funciona, si la oración sigue diciendo lo mismo, entonces era una proposición incluida sustantiva. Fíjense que si a eso yo lo aplicara en esta proposición incluida no me daría, porque si digo los navegantes eso, no tiene sentido. Los navegantes él, los navegantes ella, los navegantes ellos, siempre sería agramatical. Es decir, que esto no funciona para estas proposiciones porque, claro, estas no son sustantivas, son adjetivas. Y veamos cómo sucede entonces, para ponerlo en práctica, en los ejemplos que tenemos. Si dice la oración, el hombre quería que alguien lo ayudara. Hemos detectado que aquí en esta oración hay una proposición incluida que es que alguien lo ayudara. Que alguien lo ayudara es una proposición incluida, podemos decir. Podemos sospechar que es una proposición incluida sustantiva y no estamos seguros. Entonces pensemos. El verbo principal de esta oración es quería, quien quería el hombre es el sujeto. Y aquí pensamos, ¿lo podemos sustituir a que alguien lo ayudara, o sea, a la proposición incluida entera? ¿La podemos sustituir por alguno de estos pronombres claves? El hombre quería eso. Sí, sigue diciendo lo mismo la oración. Entonces, que alguien lo ayudara es una proposición incluida sustantiva. Vamos a un próximo ejemplo, que es el que estudie suficientemente aprobará. Aquí la proposición incluida es el que estudie suficientemente. No nos confundamos pensando que el subordinante es que, porque aquí el subordinante es el que. Es una forma de subordinación que contiene esta pieza léxica, el español, para que nosotros la podamos utilizar. Entonces, el que estudie suficientemente, el que es el subordinante,
El verbo incluido, el verbo subordinado, el verbo bloqueado por el subordinante es estudie. El que estudie suficientemente es la proposición incluida. Fuera de la proposición incluida nos queda solamente la palabra aprobará, que será el verbo principal de la oración. ¿Quién aprobará? El que estudie suficientemente. Entonces, aprobará. Si yo cambio lo que aparece acá como una proposición incluida por alguno de estos pronombres, puede quedar él aprobará o ella aprobará. Y puedo decir, sí, la oración sigue diciendo lo mismo. Entonces, esta proposición incluida es sustantiva. Vemos el próximo ejemplo, quienes lleguen temprano lo verán. En este ejemplo, la proposición incluida es quienes lleguen temprano. Está conformada, está iniciada por un subordinante que es quienes. Lleguen es el verbo incluido, el verbo subordinado o bloqueado por el subordinante. Quienes lleguen temprano, temprano forma parte de la incluida porque completa los significados del verbo llegar. Entonces, la proposición incluida es quienes lleguen temprano. Fuera de la proposición incluida, el verbo principal es verán. Verán, ¿quiénes verán? ¿Quiénes lo verán? Quienes lleguen temprano. Y si yo sustituyo quienes lleguen temprano por ellos o por ellas, me va a quedar ellos lo verán o ellas la verán y la oración sigue diciendo lo mismo. Entonces, una proposición incluida sustantiva, en definitiva, menciona una entidad a la que nos estamos refiriendo, se comporta de la misma manera que lo hacen ciertos pronombres como eso, él, ella o ellos, ellas, y ocupan el lugar de sintagmas nominales, es decir, ocupan el lugar en el que nosotros esperamos que aparezcan sintagmas nominales, es decir, conjuntos de palabras organizadas en torno a un núcleo sustantivo. Finalmente, podemos decir que las proposiciones incluidas sustantivas cumplen funciones propias del sustantivo, como la función de núcleo del sujeto, la función de apósito, que es aclaración del núcleo del sujeto, o la función de complemento de preposición. Y esta función ustedes van a ver que se va a repetir mucho en los análisis que hagamos, porque recuerden, las preposiciones abren o son el núcleo de los sintagmas preposicionales. Y si son el núcleo de los sintagmas preposicionales, toda preposición necesita ser completada, complementada, porque ella sola no puede aparecer. Lo que la complementa a la preposición es generalmente, casi siempre, un sustantivo o un sintagma nominal. Entonces, si es un sintagma nominal quien complementa a la preposición, eso quiere decir que si como complemento de una preposición aparece una proposición incluida, esa proposición incluida entonces es sustantiva, porque está en un lugar que le corresponde al sustantivo o al sintagma nominal, es decir, aquel que tiene como núcleo al sustantivo.